siguiente ponente es el doctor Carlos Rombolá, del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital General de Albacete. Él tiene uno de sus focos de interés en el tratamiento de la parálisis diafragmática, que es el motivo de su conferencia hoy y que ha sido también, bueno, pues el motivo de la defensa de su tesis doctoral en fechas recientes. Así que, bueno, vamos a disfrutar lo que nos cuentes, Carlos, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer al comité organizador del Congreso por haber confiado en mí para la presentación de este tema. Es un tema relativamente pequeño, donde hay pocas publicaciones, hay pocas cifras, pocos números, pero desde hace unos años nuestro servicio tiene un interés especial, particular, por este tema que, como verán en la presentación, pienso que merece ser más difundido. En segundo lugar, bueno, felicitar al doctor Brunelli por su exposición. Espero poder estar a la altura de la exposición previa. Bueno, para comenzar, vamos a definir a la ventilación diafragmática como la elevación anormal y permanente de una parte o todo el diafragma sin presentar soluciones de continuidad. Esto es lo que la diferencia de una hernia o ruptura de diafragma. Como pueden ver, las causas pueden ser congénitas o adquiridas. Estas últimas son llamadas particularmente parálisis diafragmáticas. A partir de aquí verán que, si bien el título de la presentación es parálisis, yo hablaré de ventración englobando a los dos grupos. Como decíamos, la elevación permanente y anormal de este diafragma ocasiona una compresión del pulmón homolateral, un desplazamiento del mediastino hacia el lado opuesto y una compresión del pulmón contralateral y del hemidiafragma opuesto. Asociado en algunas ocasiones a atelectasias, a redistribución del flujo pulmonar y a movimientos anómalos o paradójicos, esto puede generar una distorsión en la función respiratoria que en el 50% de los casos en los adultos se torna asintomática. En cuanto a la historia, podemos decir que la primera se ha descrito en una autopsia en 1774 y la incidencia es baja, sobre todo en adultos. En los niños es más frecuente. En los casos sintomáticos suele manifestarse por clínica respiratoria, digestiva o cardiológica. Los estudios complementarios fundamentales para hacer el diagnóstico y el estudio de esta patología son la radiografía de tórax, el par radiológico, una tomografía cérvico-torácica y abdominal, siguiendo todo el trayecto del nervio frénico, y una espirometría. Nosotros pedimos además la espirometría con comparación de los valores en decúbito y en sedestación. Aquí vemos en este artículo de Moreau del 2005, destacamos algunas cosas como que muchos adultos son asintomáticos, el síntoma más frecuente de la disnea, seguido de ortopnea y dispepsias, y no pide otras pruebas, tal como lo he dicho antes, ya que él piensa que no cambia la conducta. O sea, se refiere a pruebas, otras pruebas radiológicas o otras pruebas con electromiogramas, entonces no los pide. Y la indicación quirúrgica depende fundamentalmente de la clínica y no de las pruebas complementarias. En cuanto a los tratamientos, el tratamiento médico debe ser reservado solamente para los casos donde hay inoperabilidad. El tratamiento quirúrgico es el de elección y existen distintas técnicas con abordajes torácicos y abdominales. Actualmente se recomienda las técnicas con conceptos de mini invasión quirúrgica. En este artículo de Freeman, escrito en 2009, Freeman compara, fíjense que los números son pequeños y aún así esta es el que mayor casuística tiene de este tema. Compara 30 pacientes operados por Batch, 11 toracotomías y 7 no quirúrgicos con ventración diafragmática. Los no quirúrgicos han tenido una peor evolución, con peor calidad de vida y mayores costes sanitarios. Los operados por Batch
han tenido similares resultados que las toracotomías a nivel funcional, pero menor dolor, menos complicaciones y menos costes. Por lo tanto, la tendencia, junto con otros artículos que también apoyan esta idea, es mini invasión quirúrgica. En cuanto a la mini invasión quirúrgica, estos son los que se proponen en la literatura, la mini toracotomía videoasistida, esto es lo que usamos nosotros. Cuando no utilizamos el separador de fino quieto y la visión es exclusivamente a través del monitor, podemos llamarla VATS. La videotoracoscopia pura tiene sus dificultades técnicas, principalmente a la reducida cámara de trabajo ocasionada por el mismo hemidiafragma redundante. Nosotros hemos operado, en la serie que voy a mostrar no los he incluido, pero hemos operado 4 pacientes por toracoscopia pura. El primer caso hemos tenido que reoperarlo, no fue bueno el resultado, y los otros han ido bien. No tenemos más de 6 meses de evolución, por lo tanto todavía no podemos ver los resultados a largo plazo, pero pensamos que esta técnica, que es una técnica propia, tenemos que mejorarla. Hemos tardado mucho tiempo y no estamos convencidos realmente. Entonces, insisto en la presentación, en la videoasistida. En cuanto a la laparoscopia, algunos autores, como Utter o Groth, proponen esta vía. Tiene sus ventajas. La ventaja es que tiene menos dolor, tiene mejor campo quirúrgico y tiene mejor control de las vísceras abdominales. Pero en contrapartida, el problema que tiene es que no tiene control del pericardio y los grandes vasos, ni del pulmón. Entonces, los resultados son, a nivel espirométrico, son inferiores que los abordajes por toracotomía o por toracoscopia, y yo creo que es porque son insuficientes las aplicaturas. Entonces, he hablado un poco de la aplicatura, pero no la he descrito aún. Este es el método que se utiliza actualmente. Consiste, esta es la radiografía, del mismo paciente que mostré antes de la cirugía. Consiste en la realización de suturas para aplicar, o sea, para hacer pliegues en el hemidiafragma redundante y reducirlo y tensarlo a su posición normal. Esto genera una descompresión del pulmón, de ambos pulmones, del mediastino, y una más eficaz motilidad o trabajo del hemidiafragma contralateral. Desde 1923, en que Morrison hizo la primera aplicatura por toracotomía, han surgido varias técnicas que han quedado gradualmente en desuso por los efectos deleterios y complicaciones que generaban las toracotomías. En la década del 90, con el advenimiento de las técnicas endoscópicas, esta indicación fue lentamente, según mi opinión, muy lentamente, resurgiendo, y actualmente pienso que está muy poco difundida, como podrán ver más adelante. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de una cirugía por una ventración diafragmática? Podemos ver aquí, en primer lugar, y más importante, sería la persistencia de síntomas, sobre todo cuando tienen más de 6 meses desde el diagnóstico. Esto es porque en algunas ocasiones puede revertir en forma espontánea. Grandes eventraciones asintomáticas en niños pueden impedir el normal desarrollo del pulmón, que es hasta los 8 años, y la imposibilidad para el destete de la ventilación con confirmación diagnóstica de eventración diafragmática sería otra de las causas. No debe ser causas neoplásicas, debe haber una confirmación radiológica y no debe ser causada por la afectación de la primera motoneurona, que sería indicación de la colocación de un marcapasos respiratorio. Las distintas técnicas, estas son distintas variantes de las aplicaturas, distintas formas de hacer los pliegues, y otras técnicas incluyen resecciones parciales de diafragma, colocación de mallas irreabsorbibles. Esta actualmente es muy poco usada por el riesgo de la dehiscencia de sutura, y la reinervación del hemidiafragma con técnicas de reconstrucción nerviosa está en fase experimental, aunque en algunos casos ya están haciéndolo con pacientes y con resultados relativamente buenos.
Bueno, todas estas técnicas que comenté recién, cada una de ellas no suma los 30 o 20 pacientes. Es muy raro ver casuísticas más importantes. Por lo tanto, para tener una idea de la bibliografía existente, hemos hecho una revisión sistemática, donde con estas palabras claves consultamos 11 bases de datos distintos y encontramos 103 artículos que hablaban de aplicaturas diafragmáticas en adultos para la ventilación diafragmática. Luego fuimos descartando aquellos artículos que no cumplían los criterios de nuestra búsqueda, por ejemplo, en lenguas que no eran idiomas ni inglés ni castellano, en pacientes pediátricos, bilaterales, otros abordajes, que tenían menos de 4 casos en su casuística, y entonces hemos llegado a 8 casos donde hablan de aplicaturas diafragmáticas con técnica de mini invasión por el tórax. De estos 8 casos hay 2 que no presentan casos propios, que son revisiones, por lo tanto nos quedamos con 6 casos, que son estos que ven aquí, en esta columna, en esta tabla, y son 6 casos donde el mayor tiene 30 casos. Fíjense que estos 2 son del mismo autor, es una serie creciente de los mismos pacientes. El mayor tiene 30 casos por toracoscopias, por VATS, luego 12 casos, 8, 5, fíjense que los números son muy pobres, es lo que hay. En total hay 59 pacientes descritos. Nuestra serie, que todavía no la hemos publicado, tiene 18 pacientes incluidos, por lo cual seríamos los primeros en la lengua castellana, no hay ninguno en lengua castellana, ninguna serie, hay casos aislados, y los segundos a nivel mundial. Con este breve vídeo, a ver si... No. Tendríamos que pasar... Ahí está. Quiero mostrarle la técnica que utilizamos, que es la técnica descrita por Moreau en 1996, el paciente en decúbito lateral. Hacemos una toracoscopia por un trocar inicialmente, luego hacemos una incisión de 4 centímetros o menos a nivel del 9º espacio intercostal aproximadamente, y mediante suturas, 2 suturas de prolene 1 continuas, ida y vuelta, que empiezan desde la pared hacia el mediastino, vamos logrando la tensión del diafragma, como pueden observar aquí. Siempre utilizamos durante la preparación anestésica una sonda nasogástrica, sonda vesical para descomprimir la presión abdominal, y recientemente estamos poniendo también un catéter epidural para disminuir más aún el dolor, que en ningún caso fue mucho. Voy a comentarles entonces nuestra experiencia, que es modesta, pero al lado de las cifras que hay a nivel mundial, tiene su relativa importancia. Es llamativo, de 22 pacientes que hemos operado, hemos incluido 18 en esta serie. Es llamativo, fíjense esto, desde que tienen el diagnóstico los pacientes hasta que fueron remitidos a nuestra consulta, hay una media de 60 meses. El paciente que más tiempo de demora tuvo son 23 años con la ventilación diafragmática sintomática. Esto habla, evidentemente, de un desconocimiento claro de los médicos que deberían remitirnos los pacientes, que puede ser una causa, como verá más adelante, de la infrecuencia de esta cirugía. No hay diferencia entre hombres y mujeres, por lo menos nosotros no hemos encontrado. La mayoría de los casos son idiopáticos y el lado izquierdo es algo más frecuente. No hemos tenido ningún caso de mortalidad, ni recidivas, ni reoperaciones, ni conversiones a toracotomía. Hemos tenido 8 pacientes con complicaciones, 2 de ellas han requerido cuidados intensivos para ventilación no invasiva. En nuestro hospital no hay una unidad de cuidados intermedios respiratorios. Y uno de ellos además tenía un hematoma esplénico y una fibrilación auricular. Estos estuvieron 3 días o menos en la unidad de cuidados intensivos. Otras complicaciones: derrame pleural, fuga aérea prolongada, un hematoma hepático que requirió reposo y no hubo que hacer otra conducta,
una telectasia y 2 cilios paralíticos, que a ciencia cierta no sabemos si es por el aumento de la presión intraabdominal generada por la misma plicatura diafragmática o es a consecuencia de la PSA. Vemos aquí en esta tabla una comparación con los otros autores que mencioné antes, y entonces vemos que nosotros tenemos efectivamente 92 minutos de tiempo operatorio en promedio, que es alto en relación a los otros, 7,5 días de hospitalización, también es alto. Esto es sobre todo por este paciente que estuvo mucho tiempo en reposo, igual que el del hematoma esplénico. Bueno, perdón que me he ido. Ahí está. Los cambios espirométricos son algo inferiores, aunque son comparables, pero lo que más nos interesa es que la mejoría sintomática fue en todos los pacientes, esto es comparable con los otros, y ha desaparecido la ortopnea, la dispepsia y la oxigenoterapia domiciliaria, lo cual es igual o superior que las otras series. En cuanto a la clínica, vemos en esta tabla una comparación entre el preoperatorio y los 3 meses posoperatorios. Vemos aquí que el 0% tenía nada de disnea, o sea, todos tenían algo de disnea en el preoperatorio. A los 3 meses, como pueden observar, el 61% de los pacientes ya no tenía disnea. Las disneas graves y muy graves han desaparecido, ha desaparecido por completo la ortopnea, ningún paciente tenía palpitaciones de nuestra serie y ha disminuido en forma considerable la dispepsia y el requerimiento de oxigenoterapia domiciliaria. Para ver si era estable la evolución en todo el año, vimos aquí en los 12 meses, 6 meses y 3 meses hicimos una comparación y no hay significación estadística. Por lo tanto, consideramos que los resultados son estables. Pero vemos que aún sin significación estadística hay una mejoría a nivel de la disnea y a nivel de la dispepsia y oxigenoterapia domiciliaria, con desaparición completa entonces de la ortopnea, requerimiento de oxígeno, dispepsias, a partir del año. Los resultados también son buenos a nivel espirométrico. Podemos ver que el 57% de los, que los pacientes en el preoperatorio tenían un FEV1 y una capacidad vital forzada del 57%, y ha aumentado, y aquí vemos que la comparación entre la sedestación y el decúbito también es superior a lo normal, lo cual habla de la ortopnea. Estas cifras han aumentado en forma considerable, 510 mililitros para la capacidad vital forzada, o sea, un 17%, y el FEV1 aumentó 361 mililitros, o sea, 15,7%, con un nivel de confianza, como ven aquí, del 99%, en la comparación entre los 3 meses y el preoperatorio. Casi todos que están en negritas, bueno, todos que están marcados en negritas, tienen significación estadística. Y ha disminuido la diferencia entre el decúbito y la sedestación de los valores espirométricos, lo cual habla de la buena evolución con la ortopnea. Para saber si los resultados se prolongaban más en el tiempo, hemos reunido a todos los pacientes que tenían más de 30 meses de evolución, hemos reunido a 11 pacientes, sumaban una media de 49 meses de seguimiento, y analizamos nuevamente las variables clínicas y espirométricas y las comparamos con los otros momentos del seguimiento y vimos que no hay significación estadística. Por lo tanto, hasta los 49 meses vemos que hay una estabilidad de los resultados. Lo mismo se puede observar en esta gráfica. Bueno, me he equivocado de botón. Ahí. En esta gráfica, donde la curva muestra que hay una estabilidad. A pesar de estos buenos resultados que hemos tenido, nos llamaba la atención que no hay nada escrito en lengua castellana. Por eso hemos hecho una encuesta a todos los servicios de cirugía torácica españoles y para conocer la experiencia y la opinión de ellos acerca de la infrecuencia de esta cirugía. Y entonces nos han contestado 29 servicios, de los cuales 5 no han tenido ninguna experiencia en los últimos 8 años. La mayoría de ellos, los que tuvieron, la hicieron por toracostomía y solo unos pocos, el 40%, por toracoscopia. Vemos aquí en esta gráfica al lado que la gran mayoría de los servicios tiene menos de 5 casos operados en 8 años y solo 7 servicios han operado más de 5 casos en los 8 años,
últimos 8 años. Solo nuestro servicio ha operado más de 20 casos por toracoscopia. Hemos preguntado en la misma encuesta por qué creen que es tan infrecuente. La mayoría contestó que debido al desconocimiento de la comunidad médica del tratamiento quirúrgico y sus resultados, y en segundo lugar por la patología que es infrecuente y rara vez sintomática. Lo mismo también concuerda Freeman en este artículo, donde dice que existen barreras para la remisión de los pacientes, entre ellos hay pocos casos sintomáticos, la falta de atribución de los síntomas a la eventración diafragmática, la duda de los beneficios de la aplicatura diafragmática y la idea de la secuela de la toracotomía, la escasez de publicaciones relevantes y el desconocimiento de la técnica entre cirujanos. Hasta aquí hemos hablado de la aplicatura diafragmática en adultos, unilateral, y luego hay casos especiales que nosotros en realidad no tenemos mucha experiencia o nada, no hacemos cirugía pediátrica, por ejemplo, y entonces estos temas, bueno, hablaré muy rápidamente en vista que me he pasado también de la hora. Entonces, en los pediátricos hay cierta controversia en la oportunidad quirúrgica. Cuando es congénita, la mayoría opina que hay que operarlo inmediatamente. Cuando es diferida, algunos piensan que puede revertir en forma espontánea, por lo tanto, algunos son más conservadores y solo indican la cirugía cuando hay imposibilidad para el destete en la ventilación mecánica, y otros proponen la cirugía precoz para evitar complicaciones graves relacionadas con la ventilación prolongada. Bueno, este es un artículo que compara los adultos con los pediátricos y dice que en los pacientes pediátricos hay mayor éxito en el destete del ventilador mecánico y en los adultos hay mejor resultados a nivel de síntomas crónicos. En cuanto a la parálisis bilateral, bueno, vamos a decir nada más que es necesario confirmar el diagnóstico por electromiograma. Es más sintomática y más grave, en los niños sobre todo, puede ser letal, y la aplicatura diafragmática es menos eficaz que en la eventración diafragmática unilateral. Esto se basa en modelos experimentales y en los niños. En los adultos hay casos aislados, por lo tanto no está muy claro el beneficio de la aplicatura diafragmática. En los casos que se publican, por ejemplo en este, hay 3 pacientes con eventración diafragmática bilateral que no se han operado y no tuvieron ninguna mejoría, y los 3 pacientes con aplicatura bilateral por toracotomía hay una mejoría espirométrica y gasométrica considerable, se recuperaron de la ortomía y retornaron a sus actividades habituales. Otro tratamiento que se utiliza para la aplicatura diafragmática, pero para casos excepcionales y precisos, es la colocación de marcapasos diafragmáticos. Estos casos principalmente es cuando hay una lesión en la primera motoneurona y el nervio frénico y el músculo diafragmático están indemnes. Por lo tanto, se pone un marcapasos para estimular el nervio frénico. No me explayaré más en esto. Otro caso que yo llamo también especial es la aplicatura profiláctica, que es cuando hay que resecar parte del frénico o la totalidad ante un tumor infiltrante. Esto es eficaz, hacer una aplicatura diafragmática profiláctica, según señala Tokunaga, ya que es efectiva para evitar complicaciones y preservar la función respiratoria a largo plazo. Como conclusiones, para finalizar, podemos decir que en relación al tratamiento de la eventración diafragmática en adultos, la aplicatura diafragmática con técnicas de mínima invasividad es el tratamiento de elección, puesto que mejora significativamente los síntomas respiratorios, la espirometría, con persistencia de los resultados a largo plazo, y además es un método seguro. La escasa difusión en el ámbito sanitario funciona como una barrera para la remisión de estos pacientes y que sean tratados como corresponde. Muchas gracias. Hola. Doctora Olaiz. Bueno, primero felicitar al doctor Rombolá por su exposición y por el trabajo de su equipo quirúrgico. Y una pregunta sobre el diagnóstico. ¿Utilizáis la ecografía como técnica para diagnosticar o para diferenciar una eventración de una posible elevación diafragmática, pero que está funcional? No, no la utilizamos de rutina. La ecografía podría ser un elemento más,
pero tampoco tiene una eficacia para distinguir. Creo que tu pregunta va orientada hacia el diagnóstico diferencial entre hernias o eventaciones, ¿no? Es eso, ¿no? Si hay una solución de continuidad, si hay un agujero. O si hay un diafragma que es funcionante, pero que tiene una loculación diafragmática y no es una ventración real. No. Y el diafragma realmente está móvil. Bueno, con respecto a los movimientos paradójicos, eso no certifica ni descarta una ventración diafragmática. Hay muchas ventraciones diafragmáticas que no tienen movimientos paradójicos y su diafragma no funciona. Simplemente que por adherencias o por tener una rigidez en la pleura mediastínica no hay ese bamboleo mediastínico ni existe el movimiento paradójico diafragmático. Por lo tanto, eso no lo confirma ni lo descarta. Para ese caso, sobre todo cuando hay una parálisis bilateral o cuando son pacientes que uno sospecha esto en un postoperatorio de cirugía cardíaca y que tiene dificultad para el destete y es difícil de ver en la radiografía una elevación del diafragma, lo que corresponde es hacer una estimulación del nervio frénico a nivel cervical y con electrodos a nivel del diafragma ver si hay respuesta o no. Pero eso no lo hacemos de rutina. Si en 6 meses sigue con la clínica y sigue con la elevación, pues la indicación ya está clara. Y luego, ¿cómo calculáis el descenso diafragmático que tenéis que realizar en la aplicatura? Porque luego una vez en el campo es difícil saber cómo va a quedar. Bueno, lo hacemos realmente a ojo, por decirlo de alguna manera. Pero vamos probando la tensión y cuando consideramos que tiene una tensión suficiente, una tensión adecuada, ahí dejamos de hacer los pliegues o tomamos menos tejido. Y la verdad es que casi siempre, al hacer las 2 suturas ida y vuelta, o sea, 4 planos invaginantes, cuando vemos la radiografía hay un descenso que nos parece excesivo. Y a veces nos asustamos por eso. El otro hemidiafragma sube y pensamos que tal vez hemos hecho algo excesivo. Pero después, con el tiempo, hemos estudiado las radiografías y eso se va equilibrando y los resultados son buenos. Por lo tanto, creemos que es lo correcto. Esa iba a ser mi última pregunta, que si durante la evolución radiológica habéis visto alguna recidiva o eso, que el diafragma realmente varía un poco y se vuelve a elevar. Mira, voy a contarles, la única recidiva que hemos tenido, que no la incluí en esta serie, es una que la primera que hicimos por toracoscopia pura. Y la paciente tuvo una evolución espectacular, sin dolor, se fue caminando sin disnea del hospital perfectamente, una paciente que estaba muy afectada, y a los 6 meses volvió con una nueva, con una recidiva, con una nueva elevación del diafragma, con disnea, la clínica, todo de vuelta. Y entonces la volvimos a operar. Cuando la operamos, ya esta vez la operamos con una mini toracotomía, nos encontramos que el hilo de sutura, el prolene, estaba roto y nos llamó la atención. Y esto seguramente es porque durante la cirugía hemos intentado hacer también suturas continuas. La memoria que tiene el prolene es espantosa, entonces quedaban un montón de vueltas y idas que teníamos que cogerlo con las pinzas de tracción. Y al manipular tanto el hilo, yo creo que lo hemos debilitado y esto produjo que se rompa y recidiva. O sea, esa fue la única recidiva que tuvimos. No la incluí porque no incluí los casos de toracoscopia pura. ¿Alguna pregunta más, Andrés? Yo quería felicitarte por la magnífica revisión que has hecho. Y en ese punto de revisión has hablado de los marcapasos frénicos en pacientes con la primera motoneurona afecta. Hemos recibido alguna solicitud de opinión de tetraplégicos de Toledo, por ejemplo, para realizar esta técnica. ¿Sabes de algún grupo que la haga o qué experiencia hay? Bueno, yo justamente estaba interesado hace unos meses de comunicarme con la gente de Toledo, de parapléjicos, pues ya que está en la región de Castilla-La Mancha, dije, bueno, posiblemente alguna vez tengamos o tal vez tengamos algún caso con indicación y que no nos han remitido. Y al ver por internet he visto que el equipo de cirugía del Hospital de Parapléjicos hizo una sola en el 2010. Por lo tanto, ya no me comuniqué, se ve que ellos
tienen ya esto organizado con los cirujanos generales o no sé, pero hay una publicación en Internet que lo han hecho ellos. Mejor no es una publicación, es una nota a nivel periodística, donde salen ellos. Pero no hay más. Yo supuse que si el Centro Nacional de Parapléjicos no tiene más casos, no creo que haya en otro sitio de España. Pero técnicamente, vamos, es muy sencillo, porque lo he visto vídeos y, bueno, es muy sencillo. Se pone un electrodo alrededor del nervio frénico por toracoscopia. Yo tenía una. Hay casos de estos un poco más dramáticos que esto que vemos aquí, ¿no? Con gran cantidad del paquete intestinal metido dentro del tórax. Y esto supone otro reto, que es saber hasta qué punto tú puedes reingresar esas vísceras abdominales que están alojadas en la cavidad torácica, aun siendo ventraciones, no necesariamente hernias ni traumáticas. No sabes de cuánta evolución, mucho tiempo de evolución, y el paciente tiene, y además progresivamente eso como que va peor, ¿no? Se va acumulando más cantidad de vísceras dentro del tórax. Claro, ahí hay un problema, que piensas, esto hay que volverlo a la cavidad abdominal, el paciente se va a beneficiar, ya tiene insuficiencia respiratoria, pero claro, el problema de la pérdida del derecho a domicilio y de los síndromes de hipertensión, ¿no?, intraabdominal, también son muy peligrosos. ¿Habéis tenido algún caso de estos? ¿O tenéis en vuestros protocolos algún diseño de hasta qué punto o qué es lo que hay que hacer para saber si de verdad el reparar va a ser peor que dejarlas dentro? Bueno, no tenemos ningún protocolo, como tú dices, así estructurado, pero mi opinión personal es que todos los casos se benefician con la aplicatura diafragmática. Tuvimos un caso donde el diafragma, estamos hablando sin solución de continuidad, ¿no?, del diafragma íntegro, ¿no? Un caso de una mujer que tenía una poliomielitis en la infancia, parapléjica, vino la mujer prácticamente agonizando, fue trasladada a nuestro hospital. No la operamos de urgencia, pero la operamos en forma diferida, a los 2 días o cuando conseguimos un quirófano programado, y tenía su hemidiafragma izquierdo, por decirlo de alguna manera, que le llegaba hasta las orejas, o sea, hasta cubriendo toda la cavidad. Tuvimos dudas, lo que tú dices, ¿no? Nos planteamos todo esto, pero yo hablé con la mujer, que todavía podía hablar, y le comentamos del riesgo, pero la mujer estaba, bueno, con una desaturación importantísima, estábamos a punto de intubarla, en su estado, bueno, tenía una escoliosis impresionante también, y la mujer me dijo, vengo hace 6 años padeciendo de esta disnea, cada vez peor, de esta falta de aire, y que sea lo que Dios quiera, prefiero morirme antes que estar así. Bueno, nos hemos arriesgado y la hemos operado. No nos arrepentimos porque el resultado fue buenísimo. Los primeros 2 días es uno de los casos que tuvimos que mandar a la UCI para BiPAP. La paciente presentó cierta disnea, dolor abdominal, hizo un hilio paralítico y se resolvió todo en forma espontánea. La paciente ahora está haciendo una vida dentro de sus posibilidades, por ser parapléjica, una vida normal. Y cada vez que viene a la consulta, bueno, nos da una alegría verla porque la mujer se estaba muriendo realmente. Bueno, probablemente sean esos casos que merece la pena a lo mejor hacer la reparación con un catéter de monitorización de la presión intraabdominal durante la reparación y, dependiendo de eso, añadir alguna otra cosa, ¿no? A nivel de la línea media del abdomen, si fuera necesario. Pero yo creo que sí, que en principio habría que, vamos a ver, el leitmotiv debería ser, ¿no?, intentar repararlo. Quiero decir, yo estoy de acuerdo contigo en que probablemente habría que buscar muchas razones para no hacerlo, más que para hacerlo. Lo que sí, lo hemos hecho por toracoscopia asistida y nos ha generado muchísima dificultad porque no teníamos cámara. Entonces, claro. Eso es el problema también, claro, en la intraoperatoria, ¿no?, en el momento de la operación. Y luego, hay que considerar. A nivel técnico, nosotros en nuestra serie, que no es muy amplia, pero tenemos ya nuestros casos, ese problema que decías tú del problema y de la memoria, con los irreabsorbibles, ¿no?, monofilamentos, nosotros tendemos a hacer los fruncimientos, somos más de fruncir que de plegar, fruncimientos con bicril grueso y por encima reforzar
con el prolene. No confiar a la hora de fruncir, porque es más dúctil, más fácil el hilo. El Vicryl nos permite más agilidad en ese fruncimiento y un mejor diseño, menos incómodo, ¿no?, que el prolene. Por eso. En los casos que hacemos asistida, bueno, no nos trae mayor problema porque uno puede ir llevando la sutura desde afuera, el ayudante. Y entonces eso lo va deslizando y no hay problema. Pero en el caso de puramente por toracoscopia, el prolene, una vez que está dentro, que uno pasa al punto, bueno, ahí se pierde uno y hay que manipularlo lamentablemente con las pinzas. Hay un autor que ha inventado un tipo de gancho, de hook, para traccionar este hilo sin dañarlo. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Gracias a los ponentes por su gran experiencia y gran didáctica. Y nada, muchas gracias a todos.